¿Qué harías si estuvieras en medio de una batalla espiritual? ¿Qué harías si Satanás, el diablo, se te apareciera? ¿O qué harías si los demonios te tuvieran rodeado para acabar contigo? El diablo no quiere que sepas la verdad sobre él. Y hoy quiero compartir contigo unos cuantos versículos bíblicos que te ayudarán a vencer al diablo y los demonios por medio de la palabra de Dios. Presta mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque esto te va a ayudar a vencer al diablo y las tinieblas cuando estés en medio de un ataque espiritual. El diablo no quiere que nosotros sepamos el poder al cual nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso al poder de Dios y el diablo no quiere que tú sepas eso. Escucha bien lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El diablo no quiere que tú sepas que Dios está contigo. Y si Dios es contigo, el diablo no tiene potestad sobre ti. Los demonios no tienen potestad sobre ti. Ellos no pueden hacerte frente porque Dios está contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10 dice, y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Dios ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios perfecciona su poder en tus debilidades. Nosotros tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios, a la misericordia que Dios ha tenido sobre nosotros. Tenemos que aferrarnos a esto, porque Dios lo ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad que tú tienes. Presenta todas tus debilidades delante de Dios Todopoderoso, para que entonces el Dios viviente, el Dios vivo, perfeccione su poder en esas debilidades y te ayuda a ser más fuerte. Dios nos da a nosotros la fortaleza, Dios nos fortalece cuando nosotros venimos delante de Él con un corazón sincero, un corazón contristo, humillado. El Señor no lo desprecia. Cuando usted viene sin arrogancia, sin orgullo delante del Señor y presenta sus debilidades, reconociendo la condición en la cual se encuentra, entonces Dios perfecciona su poder en esa área de su vida en la cual usted es débil. Dice la palabra también, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios perfecciona su poder en nuestras debilidades. También escucha lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo nosotros lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da a nosotros la fuerza. Él es el que nos da a nosotros la fortaleza para seguir adelante. El diablo no quiere que tú sepas eso. El diablo no quiere que tú sepas que la fuerza que nosotros tenemos, que tú tienes, viene de parte de Jesucristo. Todos nosotros lo podemos. No hay nada imposible para aquel que cree en Jesucristo. Todo el que cree en Jesús, todo es posible por medio de la fe en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También escucha lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre nos da a nosotros en medio de la tentación, en medio de la batalla, en medio de los ataques del maligno, en medio de los ataques de las tinieblas, de Satanás y sus demonios, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Dios siempre tiene una salida para ti. Así que ten confianza en el Dios Todopoderoso, porque Él es el que tiene la salida a nuestras tentaciones, a los ataques del maligno. Dios siempre nos va a recordar por medio del Espíritu Santo la verdad, la justicia,
la palabra de Dios para que nosotros podamos resistir a las tinieblas, a los demonios, al diablo. El diablo no quiere que sepamos las promesas que nosotros tenemos en Cristo. Y es que Dios ha dejado muchas promesas para aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que han puesto su confianza en el Hijo de Dios, en el Salvador de esta tierra, en Jesús. Todo el que pone la confianza en Jesús, Dios ha dejado promesas para ellos. Y vamos a ver estas promesas que Dios ha dejado. Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, Dios ha prometido darle la vida eterna. El que ha creído en Jesús de Nazaret alcanza la vida eterna. Y mire que en el mundo están buscando la manera de encontrar la forma de vivir eternamente. Pero esto está en la palabra de Dios. Nosotros podemos alcanzar la vida eterna por medio de Jesucristo. Y es una de las principales promesas que Dios ha dejado a aquellos que creen en Jesucristo. Y el diablo no quiere que tú sepas esto, que por medio de Jesucristo tú tienes vida eterna. Cuando depositas tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, alcanzas la vida eterna, porque lo ha dicho su palabra. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo unigénito, alcanzará la vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de Jesucristo nosotros somos librados de toda potestad de la tiniebla. Las tinieblas, el príncipe de este mundo que gobierna este mundo, tiene potestad, el diablo, sobre aquellos que no están en Jesucristo. Pero cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús de Nazaret, por medio de Jesucristo nosotros somos librados de toda potestad de las tinieblas. Es decir, el diablo no tiene potestad sobre ti cuando tú le perteneces a Cristo. Tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Cuando reconociste a Jesús, ahora tú perteneces al reino de Dios. Las tinieblas no tienen potestad sobre ti. Y es por esto que nosotros debemos entregar nuestra vida a Jesucristo, dedicar nuestra vida a Dios, reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida, para que seamos trasladados al reino de Dios y no pertenecer al reino de las tinieblas. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya nosotros no tenemos ninguna condenación, ya nosotros no vamos a ser condenados para ir a las tinieblas de afuera, para ir al infierno, porque estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para nosotros. Pero aquellos que viven conforme a la carne, aquellos que viven conforme a los deseos de este mundo, si están fuera de Jesucristo, sí serán condenados y serán lanzados junto con Satanás a las tinieblas de afuera. ¿Hacia dónde va tu alma? ¿Hacia dónde vas tú? ¿A quién tú le perteneces? Es la pregunta que tú debes hacerte en este momento. ¿Le perteneces al reino de Dios o al reino de las tinieblas? No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, si tú estás fuera de Cristo, lamentablemente serás condenado, serás lanzado a las tinieblas de afuera. Entonces medita en estas palabras que estoy hablando en este momento, medita en la palabra del Señor, y si aún no has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, es un buen momento para que te reconcilies con Dios.
es un buen momento para que reconozcas a Jesús como Señor de tu vida y comiences a pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos y no al reino de las tinieblas, para que entonces el Satanás, el diablo, los demonios no tengan potestad sobre ti y puedas tú ir a morar con nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Espero que estas palabras que he hablado contigo en este día hayan sido de bendición. Si tú crees que han sido de bendición para tu vida, por favor, ayúdame a compartir este video, compártelo con más personas para que más personas sean bendecidas con esta palabra. Dios te bendiga.